Metáforas hipnóticas 2. Vamos a seguir profundizando en las metáforas hipnóticas. Lo que sigue va a ser un poco técnico, pero mi intención con esta serie es que puedas acceder a las últimas tecnologías de conversación, y no simplemente decirte temas para hablar, que es lo que hacen muchos. Para conversar bien, como los grandes, y no simplemente como tus amigos más entretenidos, hay que tener técnica, y es casi un arte que con dedicación te colocará en un nivel por encima de la mayoría. Siempre he creído que si uno se exige y se presiona a fondo los resultados se dan muy pronto. Bueno, esa es mi creencia. Y lo que se deriva de mi creencia es que cuando llegas a cierto nivel y te elevas ya tienes la posibilidad de exigir. Cuando no tienes el nivel ya no hay que exigir, simplemente tienes que esperar a que los otros te consideren. Así es la vida. Entre más te prepares, y más cosas enriquezcan tu personalidad, más cosas llegarán a ti y tú tendrás la capacidad de escoger. Volviendo al punto, voy a hablarte de algunos elementos importantes que en toda conversación persuasiva se presentan, pero que es necesario que tomes conciencia de ellos para que los actives y generes los importantes cambios en tu interlocutor. 1. Búsqueda transderivacional. Hace referencia al proceso de la PNL en la cual mientras escuchamos símbolos les damos significado con nuestro propio banco de datos cerebral, nuestra biblioteca interna de referencias. En otras palabras, buscamos en nuestro interior cuando otro nos habla de algo, ¿y qué buscamos? Elementos en los cuales podemos traducir sus palabras en nuestras palabras. La experiencia solo existe como una representación mental interna. ¿Qué implica eso? Que para que el lenguaje funcione tiene que despertar y evocar sensaciones muy fuertes en nosotros, o suscitar imágenes interesantes, imágenes en las cuales deseemos habitar, y quedarnos con ellas. Esto es lo que un buen comunicador hace, crear en su interlocutor estados deseados en su mente, estados de placer, compañía, ilusión, alegría, confianza, curiosidad, creatividad, pasión, deseo, etc. Si lo logras, las personas van a volverse adictas a estas imágenes que solo tú les puedes generar. Imagina que eres un pintor, y que el lienzo es el cerebro de tus interlocutores, así que la pregunta es, ¿qué imágenes deseas pintar en ese lienzo? Cada vez que hablas eso es justamente lo que haces. ¿Cuál es el problema entonces? Que la mayoría de personas que habla y conversa no genera esta clase de imágenes. El lienzo está casi en blanco, o con imágenes que no generan que el interlocutor se sienta apasionado por experimentar. Son conversaciones donde las personas responden con monosílabos, con desinterés, o manteniendo sus propias imágenes, entreteniéndose a sí mismos sin tomarte en cuenta en tus esfuerzos por charlar. Esas imágenes que generamos son personales, y están basadas en nuestra historia de vida y experiencia personal. Por eso las frases de entrada no aplican a todas las mujeres, porque la frase que para una puede ser positiva para otra puede ser desagradable. Imagina que te pones a hablar, por ejemplo, de carros, y para una mujer ese tema es genial, porque incluso sabe de mecánica y se siente orgullosa de haber acompañado a su padre a lavar el carro cuando ella era muy pequeña, y recuerda los cálidos domingos en la mañana, y cuando su padre la levantaba e iban a desayunar y luego a lavar el carro y jugaban con el agua, y se divertían montones. Es un lugar maravilloso para visitar en la mente de ella. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser un lugar maravilloso es un lugar terrible? Entonces ella recuerda cuando perdió a su padre en un accidente de tránsito. Iban viajando y un coche errático en el carril contrario invadió el carril donde ellos iban. Ella iba atrás, y recuerda un impacto seco, y el retorcerse del metal, y recuerda un montón de varillas incrustadas en las piernas y en el pecho de su padre, quien ese día murió, justo al frente de ellas, jadeando para capturar el poco aire que sus pulmones heridos dejaban escapar. Ella casi no sobrevive, pero lo logró, y ese recuerdo jamás se le ha borrado de su mente. ¿Ves? Te acabo de llevar por dos estados de ánimo, totalmente diferentes con el solo poder de las palabras. De una sola palabra y la historia que tiene detrás. Uno y otro lugar puede servir para seguir construyendo una conversación, en ambos vas a tener emociones fuertes, y de alguna manera lo que busca la conversación efectiva es generar emociones fuertes. Si consigues que tu interlocutor te cuente ese banco de datos internos de su experiencia interna, es decir, su historia, has logrado confianza y vas por buen camino. ¿Quién dijo que toda conversación tiene que ser alegre y llena de risas? Yo estoy seguro que conectamos muchísimo. Cuando compartimos las historias tristes de nuestras vidas, cuando esa persona te abre su herida.
Se crea intimidad tanto con historias alegres como con historias difíciles. Cuando escuchamos una historia o una metáfora, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso hacen unas conexiones para ajustar la metáfora al modelo del mundo particular y específico de esas personas. 2. Desplazamiento de índices referenciales. Trabajar con historias, con narrativa, con metáforas implica el uso del simbolismo. El símbolo se refiere a algún objeto, situación o personaje que se convierte en un pivote que impulsa ciertas respuestas. Muchas metáforas comienzan con una frase que dice: una vez conocí a una persona que... ¿Cuál es el símbolo acá? La palabra persona, porque lleva a que tu interlocutor se imagine cómo es, y reconstruya a partir de esa imagen que tiene a la persona de la que le hablas y que nunca ha visto en su vida. Esa es la virtud de la vaguedad conversacional, que cuando usamos a personas indeterminadas en nuestras historias o relatos, al llenar la historia de esta vaguedad, estamos haciendo que la historia hable. Que le hable a esa persona concreta en sus propias imágenes. Es decir, nuevamente, ella adapta el significado a sus imágenes mentales y se sumerge más rápidamente en la historia que le contamos. Y no solamente podemos hacer cambios de índice referenciales con personas. ¿Recuerdas las historias de Disney donde los animales tienen rasgos humanos? Pues bien, puedes contar una historia de un valiente león, que viste algún día en Discovery Channel y que no obstante sus dificultades iniciales para vivir, logró imponerse y convertirse en un líder de su manada. Te señala sutilmente, y cómo las dificultades son la mejor forma de forjarse un buen carácter. Es solo un ejemplo. O te puedo contar cómo Bruce Lee comenzó a entrenar y se convirtió en una leyenda después de que en su colegio le dieran una paliza. ¿Cuántos comenzamos en esto porque nos dieron una paliza a la autoestima, o tuvimos un rechazo o muchos rechazos o nos hirieron o nos engañaron? Pues bien, mira cómo es posible de esas cosas sacar la motivación para ser una leyenda, un ejemplo, una motivación para ayudar a muchos, para ser la mejor versión de nosotros mismos. 3. Isomorfismo. El componente básico que le da poder a la metáfora para transmitir significado, es que la metáfora tiene una estructura similar a la de la vida de las personas. Esta similitud es lo que se denomina isomorfismo, y hace alusión a una similitud en estructura, es decir, los personajes, los eventos, las emociones, los dramas de la historia están relacionados y corresponden de forma similar a nuestras vidas, es justamente eso lo que hace que la historia sea significativa para nosotros. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que adquieras la disciplina y la creatividad para escribir tus propias metáforas, para escribir tus propias historias, donde transmitas las características con las cuales deseas ser asociado, o para generar cambios, para luchar contra el miedo de las personas, contra sus propios bloqueos, para crear nuevas alternativas en sus mentes. Por ejemplo, te encuentras una mujer que simplemente ya no cree en el amor, y te dice que está cansada de intentarlo una y otra vez. Una serie de historias metafóricas, cuya estructura esté elaborada para acentuar el poder de creer de nuevo, de tomar la iniciativa, de tomar riesgos, y puedes contar una historia como la que te pongo a continuación, donde verás muchas de las piezas que hemos elaborado en este post. A una amiga mía, sujeto indeterminado, le sucedió algo muy parecido. Puedes contar más detalles de qué le pasó tratando de encontrar los patrones parecidos entre la historia que cuentas, y la realidad del dolor de la persona con quien hablas, y entonces, justo en el momento en que se cansó, 1, en que dijo ya no más, 2, en que perdió la esperanza, 3, con estas 3 frases acompasas la experiencia que ella siente. Entonces llega esta persona, cambio de tiempo, estabas hablando en pasado y ahora hablas en presente, porque te refieres a ti pero en la historia hablas de la persona que le llegó a tu amiga. Esa ambigüedad es genial para transmitir tu mensaje. Casi de la nada y empezó una nueva historia, guías al estado deseado, que es comenzar una nueva historia contigo, es como cuando tú recibes una grata sorpresa, cambio de índice referencial con alusión directa a ella, de un lugar de donde no la esperabas, puede ser en la calle, en tu universidad o en donde sea, ese en donde sea deja lugar a que la mente de ella escoja el lugar si aún no la has dicho, porque a veces, nos puede pasar que aunque no esperemos nada las cosas igual nos van a llegar. ¿Acaso alguna vez has recibido una inmensa sorpresa? Pues bien, estoy seguro que nada es coincidencia y aunque sintamos miedo, tristeza o lo que sea, nuevamente acompasas, es el momento de pensarlo nuevamente y esperar en lo inesperado. Y yo me pregunto, ¿cuánta curiosidad puedes sentir?
¿Cuánta certeza puedes lograr? Este es un cierre clásico de PNL que busca sacar estos estados de curiosidad y certeza, o la palabra que sea, esperanza, placer, alegría, etc. Última anotación: entre más dejes al inconsciente completar la información, más efectiva será la metáfora. Es decir, entre más inespecífico seas, mejor. Sé detallado, para que tu historia sea vívida para la imaginación y las emociones, pero también deja cosas sin completar. Eso lo veremos después con algo llamado metáforas encadenadas. Elabora tus propias metáforas y verás cómo te conviertes en todo un narrador de historias, en un excelente comunicador y en una persona capaz de influir y generar cambios profundos. Los índices referenciales. Hoy quiero hacer algunos comentarios a las respuestas que he recibido al post anterior. La idea de una conversación persuasiva es que te comuniques efectivamente, cautivadoramente y persuasivamente. Describiré estos 3 elementos a continuación. 1. Comunicación efectiva: puedes transmitir lo que deseas transmitir. Siempre que alguien no te entiende lo que dices, no es por culpa de esa persona, es por culpa tuya. Todo error en la comunicación es un error en el emisor, no en el receptor, de acuerdo a la PNL. Por ejemplo, decir algo tan simple como oye, hoy estás muy bonita, puede generar en una mujer agradecimiento por tu halago, y en otra resentimiento porque puede pensar y es que antes estaba fea o qué. Una se sintió halagada, otra se ofendió. Es que una es mala y la otra es buena. No, lo que pasa es que has calibrado mal, y no todas las mujeres y no todas las personas reciben igual las palabras, así tu intención sea buena. 2. Comunicación cautivadora: que puedas llevar a una persona de un estado emocional a otro, que le des a su mente ricas y vívidas experiencias emocionales, que estimules su imaginación, que logres generar alegría, emoción, excitación o lo que desees. Imagina que solo con tus palabras puedas generar excitación en una mujer. Bueno, todo eso es posible a través de la comunicación efectiva. 3. Comunicación persuasiva: esto tiene muchas aplicaciones en el campo de las ventas, la publicidad y el marketing. La persuasión hace que tus clientes compren tu producto, y mejor aún, te compren, y crean en las promesas que haces y en lo que les muestras. Una de las cosas que me preguntaba era si estas herramientas no sonaban un poco raras, y que escuchar a una persona hablando como lo he propuesto puede sonar un poco forzado. Pues bien, mi respuesta a eso es la siguiente: sonarás diferente, sonarás raro, pero serás mejor comunicador, obtendrás más atención y tendrás muchísimos más resultados. Te diré algo más: las personas no quedarán indiferentes a tu conversación. De hecho, personalmente puedo decir que incluso personas recién conocidas me dicen que admiran mi capacidad de expresión, y mi capacidad de convencimiento. Eso es resultado de hablar diferente a cómo lo hace la mayoría de personas. Y acá te va un principio. Si quieres destacarte y ser mejor comunicador y conversador, no lo vas a hacer si usas las herramientas que la mayoría usa. Te pondré un ejemplo: si ves a un buen periodista o lees una buena novela que te deja en suspenso, y logra cautivar tu atención, ¿crees que ese buen periodista o ese buen escritor es igual al montón? Seguramente no, ¿verdad? Bueno, sigamos con algunos elementos muy simples de conversaciones persuasivas. En la entrega pasada había mencionado algo llamado cambio de índice referencial y sujeto indeterminado. Vamos a revisar estos 2 conceptos entonces. Cambio de índice referencial, muy sencillamente, es cuando tú hablas de un tercero, de otra persona, pero luego cambias esa referencia a ese otro y empiezas a hablarle directamente a tu interlocutor. Ok. Eso se entenderá mejor con unos ejemplos. Lo que quiero que sepas antes de contártelos es que el cambio de índice referencial es algo que usamos muy frecuentemente y del cual aún no hemos tomado conciencia. Y esto lleva a un punto bien interesante: muchas de las cosas que te enseñaré ya las estás usando en tus conversaciones. Lo que haré es que tomes conciencia de ellas y las potencies y las uses sabiendo el efecto que van a causar. Ahora bien, el ejemplo: imagina el siguiente fragmento de conversación. Imagínate que tengo una amiga, se llama Teresa, y a ella le costaba mucho dejar la timidez. Recuerdo una ocasión cuando estaba a punto de presentar un proyecto en su empresa y se paralizó, no podía ni moverse, quedó muda, y bueno, el punto va a que eso la llevó a tomar unas clases de expresión corporal y hablar en público, y no te imaginas lo que eso le sirvió, y yo fui testigo de su cambio. Es como cuando tú ves que las cosas que eran imposibles de repente pasan,
y te das cuenta que la vida está llena de retos y que puedes cambiar con solo desearlo y trabajar duro por ello. Bueno, vamos a hacerle una anatomía a este fragmento y vamos a aprender muchas cosas. 1. Utiliza mucho la palabra imagínate o imagina. Con eso estás estableciendo un contacto directo con la mente de la persona y con una parte muy valiosa, su imaginación. Además, decirlo de esa manera es dar una orden, no le estás diciendo por favor imagina, le estás diciendo imagínate, es lo que se llama un imperativo, luego hablaremos de eso cuando veamos las órdenes encubiertas. 2. Siempre que cuentes una historia, cierta o inventada sobre un tercero, ponle nombre a ese tercero, menciona a quién te refieres. Las personas tienden a pensar que muchas de las historias que cuentas sobre otros, son proyecciones de las cosas que te pasan, y que las inventas para no involucrarte. Así que para quitar esa idea, algo simple como ponerle nombre a la persona, derriba la barrera de credulidad que tiene la otra persona, y hace que crea que tu historia es de verdad de otro y no tuya. 3. Siempre en tus historias sé muy rico en las descripciones, sé muy detallista, como ves yo utilicé palabras como paralizó, no podía ni moverse, quedó muda. No importa que parezcas reiterativo, simplemente con tus palabras estás dándole poderosas imágenes a la imaginación. 4. Si te das cuenta, yo estaba hablando de Teresa, y luego empiezo a hablarle directamente a ella y digo, es como cuando tú ves que cosas que eran imposibles de repente pasan, y también digo, te das cuenta que la vida está llena de retos, y por último, puedes cambiar con solo desearlo. Ves que hay un sutil cambio de estar hablando de Teresa a estar hablando de mi interlocutor, usando la segunda persona del singular, en vez de la tercera. ¿Cuánto se usa el cambio de índice referencial? Cuando estás utilizando una historia que traes a colación para darle un mensaje a esta persona, la historia era sobre vencer obstáculos, ese era el tema de mi relato, y la usé para comunicarle que podía ir más allá de sus limitaciones. Y se lo dije directamente. Lo más maravilloso de esta técnica es que las personas no caen en cuenta de lo que hacemos y de la intención que tenemos. Y si te fijas bien, las personas lo usan a diario. Te daré ejemplos más cortos. Patricia se indigestó, es como cuando sientes un dolor terrible y te dices a ti misma, nunca volveré a desobedecer mi intuición. El tema es no desconfiar del sexto sentido, estabas hablando de la historia de Patricia y le dices en segunda persona, te dices, como cuando sientes, tu mensaje. Carlos se tomó la oportunidad y viajó a pesar de no tener mucho dinero, es como que tú dijeras, ya voy a tomar riesgos y a enfrentarme a mis temores, pues así le pasó a mi amigo Carlos. El mensaje es, arriésgate y ve más allá de tus miedos, y lo haces con una historia de un tal Carlos, pero le das el mensaje directamente a ella usando la segunda persona, tú dijeras. En estos ejemplos hay algo valioso, ponle palabras a la otra persona. Lo haces usando, te dices a ti misma, te encuentras pensando tal cosa, etc. También puedes poner sentimientos, es como cuando te sientes tan bien que sientes que nada puede quitarte la paz. En el ejemplo de Patricia yo asocio en su mente la sensación de dolor con la desobediencia a su intuición, mira que digo, sientes un dolor terrible, el terrible es un adjetivo que amplifica la sensación, y luego paso a relatar lo de la intuición. Es increíblemente simple. La reflexión es esta, trata de tomar conciencia de lo que dices, y te darás cuenta de que lo que dices transmite mensajes de ti y de tu manera de ver las cosas, así que si cuentas cosas deprimentes y asquerosas eso será lo que transmites. Por ejemplo, si cuentas cómo una vez te vomitaste y lo haces porque crees que es divertido, pues no lo es, ella lo asociará inmediatamente a ti y verá una imagen de ti en esa situación. Pero si narras episodios donde ella se hará imágenes poderosas de ti, donde te ve realizado, pleno, acompañado, pues entonces tendrás una ventaja. Ahora explicaré el cambio de índice referencial, que es algo muy parecido, pero en esa oportunidad nos vamos por los neutros. Lo que haces es simplemente aplicar y generalizar una historia o un ejemplo que das. Y es una variación de lo anterior. Te pondré un ejemplo para ilustrar. La selección de Bolivia ganó a la de Argentina sorpresivamente. Es increíble, de repente uno se da cuenta de que hacer cosas increíbles es posible. El mundo está sumergido en una crisis mundial, pero uno nunca debería dejarse llevar por miedos ajenos, uno debe seguir trabajando. María logró ser ascendida aunque no lo creía, uno muchas veces tiene el éxito al frente y simplemente con un poco de atención lo puede ver. ¿Ves que las negritas indican el neutro que he utilizado?
1. Ese uno en el inconsciente es cualquier persona y puede ser tú también. ¿Cómo haces para que seas tú en la mente de la persona? Simplemente apuntándote a ti mismo mientras lo dices, lo puedes hacer poniéndote una mano en el pecho, apuntando muy disimuladamente con tus manos hacia ti, o con algo tan simple como acomodándote las gafas o rascándote la nariz con el dedo índice. Esta serie se pone mejor y mejor cada vez. Vamos a hablar luego de órdenes encubiertas y de un tema que se llama imaginería y otro que se llama el principio de autoridad en la persuasión. Los núcleos de la conversación. Lamentablemente muchos de los aspirantes a seductores caen una y otra vez en la herramienta que deben manejar imperativamente, la charla y la conversación. Y es que no hay de otra, para seducir tienes que hablar, claro y sencillo. Por lenguaje de señas no es posible atraer y conquistar a una mujer, a menos que sea sorda. De tal manera que aunque seas un tímido incurable, necesitas conversar, interactuar, romper el hielo. Y como sé que a muchos eso les cuesta muchísimo pero muchísimo trabajo, es necesario revisar el tema desde los mismísimos fundamentos, desde el ABC del tema. Muchos lo que descubro que necesitan es un insight, una idea de cómo funciona la cosa, cuáles son las variables de una conversación, los tópicos y las cosas básicas. Es necesario saber que conversar no es solo conversar, sino que hay una lógica detrás. Algunos me dicen, pero no estamos complicando mucho las cosas. Pues no, entre más estudio el arte de la conversación, la persuasión y la argumentación, descubro muchas mejores formas de vender mis ideas, de tocar emociones, de generar recordación y memoria, de enseñar, de dejar huella, de conocer la mente, el corazón y el pensamiento de otras personas. Lamentablemente las personas hablan muchas cosas, la gran mayoría vacías, y dejan de lado la estrategia de la influencia. Ahora al punto, revisemos 3 conceptos fundamentales en una conversación, y que son como 3 columnas de una gran construcción. 1. Valor. La conversación es una interacción entre seres humanos y lo que se comercia e intercambia es valor. Lo que sucede frecuentemente es que ese intercambio de valor es desigual. Es como cuando compras un producto y pagas por él, pero el producto se te daña pronto. El intercambio ideal en una conversación es que proporciones valor y que generes admiración en los interlocutores, que aprecien tus habilidades, que incluso deseen tenerlas y más allá, que deseen tenerlas teniéndote a ti. Voy a poner un ejemplo extremo pero que ilustrará, sin duda, mi punto. Miremos esta situación social. Imagina que transitas por una calle y te habla un indigente. ¿Cuál es la reacción típica? La mayoría tratará de cortar la interacción, manteniéndola tan breve como sea posible, cortándola, caminando más rápido, huyendo. Incluso los más caritativos solo darán una moneda pero evitarán hablar. El punto no es de crueldad, es porque están respondiendo a un impulso inconsciente hacia el valor. Se va de la interacción porque inconscientemente creemos que no aporta valor y por eso se le huye, porque tienes ciertas creencias de lo que tratará esa interacción: quiere dinero, será violento, me atacará. La idea detrás es que si no hay promesa de intercambio la conversación no se dará. Ahora imaginemos que en un centro comercial una mujer hermosa se acerca a ti, y te dice que está haciendo una colecta para beneficencia. Responderás de manera diferente porque tienes una creencia diferente acerca del intercambio de valor. Creerás que hacer una pregunta, o que buscar un tema de conversación será importante porque crees que una mujer hermosa sí puede aportar valor. ¿Qué le da valor a esa desconocida que quiere dinero para caridad? Que es una mujer hermosa, lo cual eleva su estatus social. Cuando tienes una conversación con alguien hay un intercambio de valor y tienes que ser consciente de él. A veces ciertas personas absorben valor y lo único que obtendrán es que sus interlocutores se aburran y dejen de hablar con ellos. De esta manera, el primer objetivo en una conversación es hacerte muy consciente del valor que aportarás, y no necesariamente me refiero a las palabras, sino a la presencia, a la energía, a las emociones.